Buen día tengan todos ustedes, mi nombre es María del Ángel Güey Ortega, estoy cursando el tercer cuatrimestre de la carrera en Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Puebla. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre las rutas catabólicas, de igual forma hablaremos un poco del catabolismo, su tipo de fermentación e igual de respiración. Espero y este video sea de gran ayuda hacia ustedes y les guste. El catabolismo comprende rutas que permiten a cabo la degradación de todas y cada una de las biomoléculas, como glúcidos, grasas, proteínas y lípidos, para la obtención de grupos finales no energéticos como el CO2 y el agua. Su mecanismo general es la obtención de energía, ATP, respiración y fermentación. Es la fase degradativa del metabolismo en la que las moléculas orgánicas más o menos complejas son transformadas en otras moléculas orgánicas o inorgánicas, en más simples. Como resultado de esta degradación se libera energía que en parte se conserva en su forma de ATP, de donde a su vez puede ser utilizada para el anabolismo, por el movimiento de producción de calor, transporte activo, entre otros. El catabolismo es semejante en los organismos autótrofos y heterótrofos y consiste en transformaciones enzimáticas, que en su mayoría son reacciones de oxidación en las que unos compuestos se oxidan a expensas de otros que se reducen. En estas reacciones intervienen principalmente enzimas del grupo de las deshidrogenasas, que utilizan como enzimas al NAD y FAD. La oxidación de los principios inmediatos que se lleva a cabo en las reacciones del catabolismo consiste en una pérdida de electrones que en ocasiones está asociado a pérdida de protones. Los protones que se liberan en la oxidación son captados por los denominados transportadores de hidrógenos, que pueden ser el NAD, el NADPA y el FAD. Las enzimas de las hidrogenasas, que a su vez se reducen en NADH, NADPH, FADH, cuando estos se oxidan ceden electrones y protones. Los electrones son transportados por un conjunto de moléculas transportadoras. Los citocromos, cuyo conjunto de moléculas constituyen la denominada cadena respiratoria, hasta el último aceptor de electrones, el oxígeno, que al unirse a los protones forman agua. Durante este proceso la transferencia de electrones libera gran cantidad de energía que se acumula en forma de ATP. En el proceso denominado fosforilación oxidativa existen dos modalidades básicas de catabolismo, que es la respiración y la fermentación. En la respiración, el consumo de oxígeno y producción de CO2 llevado a cabo en la célula es gracias a la respiración celular, que esta se entiende como un proceso degradativo del catabolismo en el que las moléculas orgánicas se oxidan de modo que el último aceptor de electrones de las moléculas que se oxidan es una molécula inorgánica que a su vez se reduce. Cuando esta molécula es el oxígeno, se habla de la respiración aerobia. El oxígeno se reduce al captar los electrones de la sustancia que se oxida. Estos se unen a los iones hidrógeno y se producen agua. Cuando el último aceptor de electrones no es el oxígeno, se habla que la respiración es anaerobia. En la fermentación, la modalidad del catabolismo, que se caracteriza por la degradación de moléculas, también se lleva a cabo por un proceso de oxidación, pero se diferencia de la respiración celular, en la que el dador como el aceptor final de electrones son moléculas orgánicas. Este es un proceso de degradación aerobia de la glucosa a otros nutrientes orgánicos a diversos productos para obtener energía en forma de ATP, debido a que los organismos vivos aparecieron primero en una atmósfera carente de oxígeno. La degradación anaeróbica de la glucosa es probablemente el mecanismo biológico más antiguo para obtener la energía a partir de moléculas. Sin embargo, se ha conservado que hasta nuestros días, de modo que numerosos organismos procariotas y células eucariotas en condiciones anaerobias realizan procesos fermentativos. Los grandes polisacáridos de reserva, mediante una reacción de fosforilación catalizada por glucógeno fosforilasa o por almidón fosforilasa, según se trate de glucógeno o almidón, liberan unidades de glucosa 1-fosfato, que a continuación por acción de fosfoglucomutasa se transforman en el 6-fosfato, la cual es el primer intermediario de la ruta de degradación de glucosa. Los monosacáridos, diferentes de la glucosa, que en ocasiones pueden proceder a la hidrólisis de distintos tipos de oligosacáridos, se transforman en glucosa o en algunos de los intermediarios de su degradación mediante reacciones de isomeración. Una vez transformado la glucosa en azúcares de distintos, se pueden degradar completamente en CO2 o en agua, siendo un camino que incluye en las rutas metabólicas principales como glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. La glucólisis tiene como misión recuperar parte de la energía química de la glucosa en forma de ATP. Sin embargo, las células pueden necesitar en ocasiones degradar la glucosa con otros fines. La ruta de las pentosas es una vía alternativa de la glucólisis que tiene como finalidad la obtención de azúcares de 5 átomos de carbono, como la ribosa. Es necesario
para la biosíntesis de nucleótidos y de coenzima reducido a NADPH, necesario para diversos tipos de biosíntesis como el anabolismo. En la ruta de las pentosas, la glucosa 6-fosfato da lugar mediante 2 deshidrogenaciones y una descarboxilación, en las que se obtiene NADPH a una molécula de CO2 y un azúcar de 5 átomos de carbono, la ribulosa 5-fosfato, que después se transforma en ribosa 5-fosfato, dado que el producto de esta ruta se emplea en procesos biosintéticos de anabolismo. Podemos considerar que la ruta de las pentosas es una ruta típicamente anfibólica. El ciclo se inicia con la condensación del grupo de acetilcoenzima A, una molécula de ácido oxalacético, para dar un ácido tricarboxílico de 6 átomos de carbono. El ácido cítrico. En esta reacción se libera un coenzima A. Posteriormente, en una secuencia de 7 reacciones catalizadas enzimáticamente, se eliminan 2 átomos de carbono en forma de CO2 y se regenera el ácido oxalacético. A lo largo del ciclo se producen 2 descarboxilaciones oxidativas en la etapa 3 y 4 que liberan 2 moléculas de CO2. Con ello se completa la degradación del esqueleto carbonado de la glucosa. 2 átomos de carbono se descomprendieron en forma de 2 moléculas de CO2 en la descarboxilación oxidativa de 2 moléculas de ácido pirúvico. Las 2 moléculas de acetilcoenzima A resultan ingresar en el ciclo de Krebs, liberándose cada una de ellas con otras 2 moléculas de CO2. En total se han liberado 6 moléculas de CO2 que corresponden con 6 átomos de carbono de glucosa. Por otra parte, las distintas oxidaciones que tienen lugar a lo largo del ciclo liberan electrones, que en uno de los casos se aceptan por el NAD, más reacciones de 3 y 4 y 8, y por otros el FAD, que son reacciones de 6, lo cual se reduce respectivamente. Haciendo un balance de lo ocurrido en el ciclo de Krebs, por cada grupo de acetilcoenzima A se ingresa en el mismo, se obtienen 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH y una molécula de GTP transformable en ATP. Y esto es todo, espero les haya gustado mucho este video y muchas gracias.